pues ya les anuncié que en Radio Marca Madrid Sierra volveríamos a hablar de todo lo que se refiere a las lesiones deportivas, deporte y salud, nuestra sección que habitualmente la pasada temporada recibíamos todos los jueves. Volvemos a retomarla también ahora y lo hacemos de nuevo con el doctor Gonzalo Samitier, jefe de la unidad en el Hospital General de Villalba, especialista en artroscopia de rodilla, hombro y lesiones deportivas, para que nos siga hablando de cómo, intentar no lesionarnos, lo primero, y llegado el caso, saber cómo tratar esas lesiones deportivas. Doctor, muy buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal las cosas? ¿Cómo va? Pues bien, con mucho trabajo. La verdad que se ha notado el parón un poquito del verano, que la gente siempre pues parece como que le duelen menos las cosas, ¿no? O que siempre se puede posponer a después de las vacaciones. Pero ahora realmente sí que, bueno, por suerte viene mucha gente con muchos problemas y bueno, como la mayoría los podemos solucionar, pues ahí vamos dando salida al trabajo, al volumen de trabajo y de pacientes. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir hablando con el doctor Gonzalo Samitier de las posibles lesiones que se pueden producir haciendo deporte y bueno, pues habrá personas que a lo mejor se las hagan de otra forma, de forma accidental, caminando en casa o trabajando, y también les pueden venir bien estos consejos que le vamos a dar. Vamos a hablar hoy, lo primero, de luxación de rótula. La rótula que nos va a explicar el doctor Gonzalo Samitier, y exactamente la luxación de rótula, ¿en qué consiste, doctor? Sí, la luxación de rótula, me gusta que saquemos este tema. Es una lesión muy, muy deportiva y que la sufren muchas personas, ¿no? Sobre todo un tipo de paciente que son los pacientes jóvenes. Es básicamente la rótula, todos sabemos dónde está en la parte anterior de la rodilla y es un hueso que ayuda a que extendamos la rodilla con mayor fuerza. Pues bien, ese hueso, cuando doblamos y estiramos la rodilla, circula por una especie de canal. Pues a veces se sale de ese canal. Se puede salir porque la anatomía del paciente predispone para ello, o a veces por un traumatismo fortuito, ¿no? Si se recibe un golpe directo en la rótula que la manda hacia afuera generalmente, pues se puede llegar a salir algo que es típico en algunas actividades deportivas, ¿no? Y básicamente eso es la luxación de rótula, cuando se sale la rótula de su canal en el fémur. Es una lesión que tiene, no sé si me ha dicho, una predisposición en algunas personas o sufren más esta lesión los que hacen deporte. Sí, es una lesión clásicamente deportiva, lo que lo suelen padecer, como decía, sobre todo gente más joven que tiene una predisposición anatómica. Y hay multitud de factores, pues de ahí la complejidad de este problema, hay multitud de factores que pueden afectar a esa predisposición, ¿no? E incluso hay algunos que probablemente pues no sepamos cuáles son, que no podamos controlar. Pero sí que está muy estudiada la luxación de rótula y se sabe que, por ejemplo, la laxitud de las articulaciones, que es característicamente algo típico de la gente joven, de los adolescentes, pues predispone en gran medida a que se luxe la rótula. Y luego hay alteraciones de la anatomía, tanto del fémur como de la rótula, como de la alineación del miembro inferior, que hace que determinadas personas pues se les pueda salir con mayor frecuencia. Y bueno, a veces coincide que están haciendo algún tipo de deporte y por un movimiento brusco, un cambio de dirección o un traumatismo, pues estos pacientes pues van a tener la predisposición para que se salga la rótula y son los que más lo sufren. Y ateniéndonos eso a la práctica deportiva, ¿hay algún deporte que lo sufra más, que tenga más predisposición para esto? Pues yo creo en concreto no hay ningún deporte que claramente tenga más luxaciones de rótula que esto, pero en general todos aquellos que incluyen la carrera, el salto, el cambio de dirección y sobre todo si hay posibilidad de contacto con un rival, por lo tanto los movimientos son más imprevisibles, pues esos son los deportes que más riesgo hay de luxación de rótula. Bueno, cuando tenemos este problema, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué signos o síntomas nos permiten identificar esta lesión? Bueno, pues te aseguro que no se te olvida. Cuando se te luxa la rótula, por lo que te cuentan los pacientes, pues es muy doloroso y muy traumático, ¿no? Sobre todo la primera vez cuando les sorprende el hecho, ¿no? Básicamente, hay que diferenciar entre una luxación completa, cuando se sale del todo, o una subluxación, porque a veces ocurre que la rótula entra y sale rápidamente, o sea, sale y entra rápidamente, con lo cual ahí sí que es un poquito más difícil hacer el diagnóstico, ¿no? El paciente ha notado algo en la rodilla, algo que ha sido doloroso, se le ha hinchado, pero cuando llega a tu consulta realmente la rodilla tú la ves normal, la rótula está en su sitio. Y otras veces
poco frecuente, pero a veces te llega completamente luxada y la rodilla pues queda como muy deformada, ¿no? Lo que sí que, bueno, no sé si a lo mejor tenías alguna pregunta al respecto, pero lo que sí, la suerte es que la luxación de rótula es más fácil de reducir incluso a pie de campo que, por ejemplo, la de hombro, incluso por gente, por un no profesional, ¿no? No es tan complejo. Básicamente lo que hay que hacer es relajar a la persona que la ha sufrido e intentar que poquito a poquito vaya estirando la rodilla, porque la rótula está en mucha tensión. Si nos fijamos, cuando doblamos la rodilla veremos que el hueso de la rótula no lo podemos mover porque se tensan las estructuras, los tendones que están por encima de la rótula, y por lo tanto no podemos moverla de su canal. Sin embargo, cuando estiramos la rodilla, la rótula tiene una movilidad, que es precisamente cuando se luxa, ¿no? Cuando tenemos la rodilla prácticamente en extensión. Pues lo que hay que hacer es eso. Si vemos un paciente con la rótula fuera de su sitio, hay que conseguir que se vaya relajando, que vaya estirando la rodilla, y cuando ya la tiene prácticamente estirada, simplemente con que empujemos la rótula hacia el centro, pues generalmente va a volver a su posición. Es decir, que si nos ocurre incluso a nosotros, lo podemos también intentar que vuelva a su posición. Sí, efectivamente no es tan difícil ni hay tantos riesgos como una luxación de hombro, que ahí sí que no recomiendo intentar la reducción si no se tiene un entrenamiento, una preparación específica. Aún así hay que tener cuidado, porque a veces la rótula, es muy importante que cuando reducimos la rótula esté la rodilla en extensión completa, porque si está en flexión, como hay mucha presión de la rótula hacia el fémur, si forzamos la maniobra se puede producir una fractura de la rótula, porque claro, choca la rótula con el fémur en su camino para volver a su canal, y a veces se producen pues fracturas osteocondrales que complican el pronóstico, porque mientras que una luxación de rótula de entrada se suele tratar de forma conservadora, si cuando en el momento de la salida y sobre todo de la entrada de la rótula a su canal hay un choque excesivamente violento, pues a veces ocurre que se produce una fractura, se rompe un fragmento de la rótula. Hace poco, pues no hace ni 2 semanas, tuve que operar a una niña de 11 años, que era su segundo episodio, además ni siquiera era el primero, y que le había pasado esto, ¿no? Que en algún momento, cuando se redujo la luxación de rótula, pues se produjo una fractura, y eso te obliga a operar para volver restablecer ese fragmento y volverlo a poner en su sitio. Bueno, entonces el tratamiento inicial, yo no sé si esto forma parte del tratamiento inicial, intentar reducir la rótula en el momento que ha ocurrido, o el tratamiento inicial es después ya cuando el médico, el especialista, pues coge a esa persona. Bueno, ante la duda es mejor obviamente acudir al especialista, pero yo, bueno, comento este consejo por si nos encontramos a lo mejor a 3 horas de una asistencia médica, pues es muy dolorosa, es muy traumática, y a veces son chavales jóvenes, y bueno, pues por no hacerles pasar ese mal rato tanto tiempo. Pero bueno, ante la duda hay que acudir a un centro médico, porque hay que realizar siempre una radiografía. Hay que ver que efectivamente confirmar que ese es el diagnóstico, o ver si hay algún cuerpo libre, etcétera. Y el diagnóstico definitivo se hace, bueno, o por la historia clínica, por lo que te cuenta el paciente, o muchas veces ya conocen el problema y a lo mejor ya se les ha salido varias veces, y bueno, simplemente a veces es un episodio más. Y luego también es confirmatorio a veces realizar una resonancia magnética. Con la resonancia magnética se puede ver dónde está el edema en el hueso, que eso indirectamente te hace pensar que ha habido una luxación de rótula, y también te permite ver, pues eso, lesiones asociadas de hueso, cartílago, etcétera, en el momento de la luxación. Cuando se produce una luxación de la rótula, digamos que esa primera opción de reducirla palía en bastante medida la lesión, luego tiene un tratamiento fácil. Sí, cuando se sale por primera vez, aquí hay que hablar de estadísticas. Es como el hombro, ¿no? El hombro, cuando se sale la primera vez en un paciente de menos de 20 años, pues tiene un 90% de probabilidad de que se le vuelva a salir. Mientras que si tiene 40, pues tiene un 10%. En la rótula pasa algo parecido. En la rótula, los más jóvenes son los que más riesgo tienen de que una vez que se les ha salido, se les vuelva a salir en el futuro. Sin embargo, por suerte, este porcentaje no es tan alto. Lo normal es que una rótula que se ha salido no se vuelva a salir, pero digamos que eso sería la norma, pero el porcentaje de pacientes que se les vuelve a salir está entre el 15 y 40% según los estudios, o sea que no es bajo.
Eso quiere decir que a lo mejor de 2 a 4 personas de cada 10 que se les ha salido la rótula se les va a continuar saliendo. Y a esos hay que tratarlos muchas veces, sobre todo si les incapacita su vida, ¿no? Porque es algo muy, muy molesto y que realmente altera tu día a día. Entonces, como norma general, en el primer episodio de luxación de rótula, si no se ha producido ninguna fractura ni ninguna lesión asociada, lo que se debe hacer es inmovilizar la rótula. Hay que inmovilizarla aproximadamente entre 3 y 4 semanas y eso se ha visto que disminuye el riesgo de que se vuelva a salir la rótula en el futuro. Que si, por ejemplo, con un primer episodio, si no inmovilizamos, el riesgo de que se vuelva a salir es 3 veces más, porque cuando se luxa la rótula se rompen una serie de ligamentos. Si no inmovilizamos, esos ligamentos van a cicatrizar mal. Y a pesar de que inmovilicemos, hay un porcentaje de pacientes que no llega esos ligamentos a cicatrizar con la misma tensión que tenían antes y por eso hay una predisposición a que se vuelva a salir la rótula. Por lo tanto, primer episodio, lo ideal, acudir a un centro hospitalario, realizar estudio de imagen e inmovilizar la rodilla aproximadamente un mes en extensión. Si ya son pacientes que a lo mejor han sufrido 2, 3, 4, 5 episodios e incluso algunos son episodios de subluxación, en esos ya no tiene tanto sentido inmovilizar, porque realmente ya no es que se desgarren otra vez todos los ligamentos, sino que los propios ligamentos están dados de sí y la rótula se sale con mucha facilidad. Entonces en esos pacientes ya no tiene tanto sentido el poner una escayola un mes. Lo que hacemos es simplemente aconsejarles de que quizá si está alterando mucho su vida y si los episodios están siendo muy frecuentes, pues probablemente haya que tomar otro tipo de opciones, ¿no? Si la rehabilitación ha fracasado, pues ya hay que empezar a pensar en un tratamiento quirúrgico. O sea, hay que operar en ese caso y es una operación compleja esta. Bueno, pues lo que es complejo es la situación, ¿no? El paciente. Hay que analizar muchísimos factores y realmente las rótulas no todos los traumatólogos nos dedicamos a ella porque hay que analizar una serie de factores que son en torno a 8 o 10 factores individuales en cada paciente y no solo son el número de factores que hay que tener en cuenta, sino además en qué grado les afecta cada uno de esos factores, ¿no? Porque uno puede tener una alteración de la anatomía del fémur, pero esa alteración puede ser muy importante o puede ser menor, con lo cual el grado de predisposición... Entonces tienes que combinar, hacerte un esquema mental y combinar todos esos factores, ver la severidad de cada uno de ellos e intentar inferir qué riesgo de volver a salirse tiene ese paciente en esa rótula. Y en función de eso es como decides. Por suerte, hoy en día hay un tratamiento que en los últimos 10 años está teniendo mucho éxito porque es un tratamiento poco agresivo y que soluciona, yo diría, el 80-85% de los pacientes con luxación de rótula, que es simplemente reconstruir esos ligamentos que se lesionan en los pacientes con luxación recibante rótula. Es una cirugía que no es muy agresiva, que técnicamente, no es excesivamente compleja, tiene una serie de detalles que hay que obviamente cuidar mucho, pero no es excesivamente compleja, no es muy agresiva, es abierta, pero realmente no hay que abrir más que pequeñas incisiones alrededor de la rótula y cerca del fémur y básicamente es eso, reconstruir los ligamentos. Pero también hay pacientes que tienen ya alteraciones más complejas o incluso que han sido operados y se les sigue saliendo la rótula y en esos a veces hay que actuar a nivel del hueso del fémur. Entonces ahí ya sí que se complica un poquito más la intervención y el posoperatorio se hace más largo. Pero sí que es verdad que se suele resolver el problema en la mayoría de los casos. ¿Y usted como jefe de la unidad del Hospital General de Villalba ha tenido muchas lesiones de este tipo? Pues sí, la verdad que es una lesión muy frecuente y me llegan muchos pacientes con este tipo de problemas y, como decía, la gran mayoría simplemente con esta técnica de reconstrucción de ligamentos se resuelven y algunos casos que me llegan que ya han sido operados varias veces, pues hay que hacerles la técnica sobre el fémur. Y luego, pues son pacientes que siempre te marcan porque suelen ser gente joven, chavales jóvenes, chicas jóvenes, adolescentes, a veces ni siquiera eso, ¿no? Ya digo, esta niña de 11 años, a veces tienen por debajo de 14 años, o sea que son pacientes a los que les cogen mucho cariño, que claro, son rehabilitaciones duras para ellos, ¿no? No sé
no se afronta igual con 30, con 40, con 50 años una cirugía que uno, bueno, pues a veces está más acostumbrado, ¿no?, a los avatares de la vida, o ha tenido otras cirugías previas, tiene experiencia, que cuando te sorprende a esta corta edad, pues para ellos es una experiencia dura y ves mucho cómo maduran, ¿no?, y cómo se enfrentan a la lesión y cómo cambian, vienen como niños y, hombre, no es que se vayan como hombres, pero claramente ves cómo, bueno, van aprendiendo que las cirugías y la vida en general, ¿no?, pues a veces no es tan fácil como parece. Bueno, una vez que ya se operan, ¿la recuperación es buena, es completa? Sí, cuando es la reconstrucción del ligamento, que como te decía es el 80-85% de las veces solo hay que hacer eso, la recuperación es bastante rápida. O sea, pueden empezar a caminar con muletas a las 2 semanas y en torno a mes y medio, 2 meses, están haciendo ya una vida normal sin deporte. El deporte les llega a partir de los 3 meses, cuando yo recomiendo empezar a correr. Cuando ya ha sido una actuación sobre el hueso, ahí sí que hay que esperar un poquito más, o les cuesta por lo menos más el coger la musculatura, coger resistencia. Y luego hay que tener en cuenta que también estos pacientes, como muchos otros, en muchos otros problemas, ya no solo es que se recuperen de la intervención, que bueno, que siempre es difícil, sino que además a veces arrastran la lesión durante mucho tiempo, a veces años, y arrastran limitaciones, arrastran dolor y arrastran una masa muscular deficiente y por debajo de lo que deberían, ¿no? Entonces hay que recuperar de la intervención, pero también todo ese tiempo que llevan sufriendo la lesión y las consecuencias de la lesión. Por eso a veces se alarga tanto la recuperación tras una cirugía. ¿Hay problemas, complicaciones con una lesión de este tipo después de operarse? Bueno, cualquier cirugía siempre puede haber una complicación. Por suerte son poco frecuentes y cuanto más experiencia tienes, pues todavía menos, ¿no? Puede haber complicaciones intraoperatorias que dependen de la técnica, dependen un poco de la habilidad del cirujano y de su experiencia, porque no hay 2 rodillas iguales, ¿no? Todas son diferentes y, bueno, se te presentan, es un poco como el deporte, ¿no? Dice, bueno, el Real Madrid o el Barcelona tienen el mejor equipo, los mejores jugadores, y ¿por qué no ganan siempre? Y a veces pierden con equipos en teoría muy inferiores, ¿no? Pues esto pasa lo mismo en cirugía. O sea, lo normal es que tengas éxito y que todo vaya bien y que salga todo perfecto, pero necesitas eso, una experiencia y haberte enfrentado a muchas situaciones, el saber resolver situaciones, porque cada rodilla es diferente y te surgen a veces, bueno, pequeños o más difíciles situaciones que tienes que resolver. Pero la gran mayoría van muy bien. Eso es lo que hablamos intraoperatoriamente. Y luego posoperatoriamente pues hay unas complicaciones que pueden ocurrir que a veces no se pueden evitar, ¿no? Pues el que ocurre en la infección, pues es hombre, obviamente habrá algún factor predisponente, pero hay diría en torno a 1 de cada 200 pacientes o así en este tipo de técnicas, o de cada 100 que se puede infectar, ¿no? Puede tener este tipo de complicación. También hay otras complicaciones médicas, como son el que tengas un trombo en una vena a raíz de una cirugía de miembro inferior, pero por suerte son muy, muy, muy infrecuentes. Y luego complicaciones de tipo médico, por una anestesia, etcétera, pues también son completamente excepcionales. O sea que yo creo que la gente, en general, yo creo que cuando tienen un problema de este tipo, como la luxación de rótula u otro, no debe de tener respeto a la cirugía y no se ha de hacer alegremente, o sea, se ha de hacer si existe mucha limitación para su vida diaria o si el hecho de obviar la lesión puede ponerles en riesgo en el futuro, ¿no? Y realmente hoy en día, en general, las cirugías y las anestesias son muy seguras, pero la indicación, por supuesto, tiene que ser correcta. Cuando se ha operado un problema de este tipo, ¿para volver a la vida normal se tarda mucho? Pues depende un poco de eso, lo que haya habido que hacer, ¿no? En general no, si simplemente es la reconstrucción del ligamento, y algo más rápido, o sea, algo más lento si ha habido que actuar sobre el hueso. Lo que tarda más es la reincorporación a la práctica deportiva, que se consigue en muchos casos, si la lesión no ha avanzado mucho, si son pacientes jóvenes con luxación recibante rótula, pueden volver a hacer deporte prácticamente con normalidad. Algunos de ellos, como ya son lesiones muy evolucionadas, a veces tienen la que llamamos la condropatía de rótula, ¿no? Se les queda un poquito desgastada la rótula y a estos, pues bueno, les cuesta un poco más y a veces se les desaconseja a lo mejor hacer deportes muy intensos de carrera, de salto, etcétera, pero la mayoría de ellos vuelven a la actividad deportiva, sí. Bueno, pues lo de volver a la práctica deportiva, me imagino que claro, a muchos de estas personas, si es lo que les gusta, es lo que ha ocasionado el problema, si les puede dejar de hacer esa práctica, si para ellos puede ser también algo traumático, digamos.
Sí, hombre, yo mi objetivo siempre como cirujano del deporte que me considero, cirujano de las lesiones deportivas, y de ahí ha sido un poco mi inclinación hacia las técnicas artroscópicas, las técnicas mínimamente invasivas. Mi objetivo siempre es que si el paciente es deportista, que vuelva a hacer el deporte, e incluso al nivel en el que lo hacía antes de la lesión, ¿no? Y de hecho esta lesión, estamos hablando de los chicos y las chicas adolescentes, que son los que más lo sufren, pero también te llegan a veces deportistas profesionales o federados de 20, 30, 40 que han sufrido esta lesión por un hecho fortuito, ¿no? No tienen tantos factores predisponentes, pero claro, si recibes un traumatismo violento en la rótula y te pilla en una mala posición, se te puede salir. Lo bueno es que estos tienen mejor solución muchas veces sin operar, en el sentido que el riesgo de recidiva cuando es traumático es menor, el riesgo de que se les vuelva a salir es mucho menor tras hacer el periodo de inmovilización. Y luego lo que insistimos mucho es en hacer un trabajo de fortalecimiento del cuádriceps. El cuádriceps, el músculo que está en la parte anterior del muslo, es el que se encarga son como las riendas que sujetan el caballo, podríamos decir. Son los que sujetan la rótula del centro. Si consigues un buen tono muscular a ese nivel, pues generalmente la rótula se comporta y el riesgo de que se vuelva a salir es bajo. O sea, con esta lesión, para mí el objetivo siempre es volver a la práctica deportiva si no está muy evolucionada la lesión. Bueno, nuestro reciente campeón del mundo de ciclismo en ruta, Alejandro Valverde, el año pasado que se cayó en el Tour de Francia, tuvo un problema de la rótula, creo que se la llevó a romper incluso, ¿no? Tuvo una fractura de rótula, que es un problema, diferente a la luxación de rótula, pero que afecta al cartílago. Probablemente, la verdad que no he visto las imágenes de su fractura, pero generalmente es una fractura de buen pronóstico, y más en un deportista como Alejandro Valverde, con el coraje que él tiene, que imagino que el cartílago estará traumatizado por el impacto de la fractura, pero está un poquito ya, aunque se le ve como un chaval, ¿no? Pero está, me imagino que al final de su vida deportiva y probablemente aguante. Otra cosa es si le puede producir secuelas, a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años, el haber tenido esa fractura. Pero generalmente es una fractura de buen pronóstico. La base de ella es reducir bien los dos fragmentos y que la superficie articular, o sea, la parte posterior de la rótula, que es la que hace juego con ese canal que hemos dicho, si te queda perfectamente alineada, el pronóstico es excelente. Y luego ya el coraje de los ciclistas que está fuera de las gráficas. Lo ponía como ejemplo, ¿no? de alguien que ha sufrido una lesión de este tipo tan fuerte y que al año siguiente ha sido campeón del mundo en su deporte. Así que es un ejemplo que anima, ¿no? A aquellos que puedan tener un problema de este tipo. Por cierto, si no se operaran, alguien que tiene una luxación de rótula, ¿qué pasaría? Lo que ocurre, como decíamos, más que por un primer episodio no solemos operar, pero gente que se le sale continuamente la rótula, normalmente la recomendación es la cirugía, por varios motivos. Primero, porque no tienen calidad de vida. A veces es verdad que tienen un poquito de respeto a la intervención, o les han hablado a lo mejor alguna experiencia, algún familiar, que muchas veces les hablan de una lesión que ni siquiera tiene nada que ver. Pero yo creo que hay que hablar con el especialista, y el especialista ha de ser honesto y decirlo con los datos en la mano, las probabilidades de éxito y un poco en qué consiste el tratamiento que se va a hacer y cuál es el pronóstico, y un poco las estadísticas que están ahí, porque nosotros nos basamos en estudios. Nosotros cuando salimos del hospital, normalmente raro es el médico que no va a casa y está mirando trabajos, o está haciendo trabajos él mismo, está preparando conferencias, y todo eso hace que estés muy al día de los datos, ¿no? Entonces hay que hablar un poco de estadísticas. Y como te decía, cuando realizas una intervención de una luxación de rótula, el porcentaje de recurrencias es muy bajo, pero si no te operas, esas recurrencias lo que acaban es dañando el cartílago de la rótula, y eso tiene peor solución. O sea, a alguien que se le está saliendo la rótula, a veces yo he tenido pacientes que hasta varias veces al día, pero incluso aunque se te salga una vez al mes, el hecho que se salga y entre la rótula de su canal es muy traumático para el cartílago, y lo va dañando. Entonces, no solo ya por mejorar su calidad de vida, sino también por prevenir problemas futuros en la rodilla. Si se sale de forma frecuente, lo ideal es parar ese ciclo, ¿no? con una intervención, o si a lo mejor todavía el paciente no ha hecho rehabilitación, se puede intentar empezar por una rehabilitación, porque algunos pacientes con una buena musculatura consiguen compensar el problema.
Bueno, pues ya lo saben, esas recomendaciones del doctor Gonzalo Samitier, jefe de la unidad del Hospital General de Villalba, especialista en artroscopía de rodilla, hombro y lesiones deportivas, que ha sido nuestro primer programa en la vuelta a nuestra sección Deporte y Salud. Doctor, muchas gracias, le esperamos la próxima semana.